tres. Bueno, ya estamos grabando. Bueno, hoy estoy con Isabel Moreno. Estoy muy contenta en este nuevo episodio del podcast con esta invitada. La verdad que tuve la idea de, hace ya unas semanas, se me vino así Isabel y pensé en ella y en su trabajo, la conocí en Extraordinarias, y bueno, y no quiero demorar y dilatar más esta presentación, y le quiero dar la bienvenida a Isabel, agradecerle y que se presente y que nos cuente quién es, qué hace, y bueno, y vamos a comenzar con el podcast. Bueno, pues muchas gracias, Romina, por invitarme a tu podcast. Pues yo soy Isabel Moreno, yo de profesión soy psicóloga, soy sexóloga y estoy especializada en relaciones de pareja. Bien. Entonces, bueno, este sería a lo que yo me dedico. Yo llevo ya trabajando en el mundo de la terapia, tanto individual como de pareja, pues ya era alrededor de unos 13 años. Y durante estos 13 años, pues he pasado por diferentes etapas. Empecé inicialmente trabajando como autónoma por diferentes centros y clínicas privadas. Después estuve asalariada y en 2013 empiezo a montar mi propia consulta. Y bueno, y a partir de ahí yo siempre diferencio, ¿no? Pues quién soy yo como profesional y a qué me dedico, que yo me gusta decir que me dedico a ayudar a las personas a construir historias de amor, historias de amor con ellas mismas, y si lo desean, construir historias de amor sanas con sus parejas, ¿no? Y a partir de ahí, pues poder trabajar tanto en consulta privada como en grupos y talleres. Qué bien, me encanta. Y cuéntanos, Isabel, porque bueno, estuvimos hablando antes de a ver cómo enfocábamos así, y a mí me parece muy valiosa también el aporte que hoy nos puedes hacer también para todos aquellos también que nos estén escuchando, porque es verdad que hay una idea desde hace unos años como que el emprendedor es aquel igual que tiene una startup, que tiene como una idea innovadora, y digo, pero hay muchos otros emprendedores o autónomos, bien como lo querramos decir, que digamos, que se encuentran dentro de las profesiones de toda la vida, ¿no? Estas profesiones liberales que al final, bueno, uno hace la carrera, estudia, comienza como esta etapa profesional, como la que tú tuviste, y bueno, en tu caso nos contabas, ¿no? Nos dices que empezaste, digamos, trabajando, digamos, asalariada y que luego diste este salto, digamos, como autónoma con tu propia consulta. ¿Y cómo fue este proceso para ti? O sea, ¿cómo fue esa transición? Yo, claro, yo es como, yo tengo la sensación que me encontré sin buscarlo, siendo emprendedora o de alguna manera Claro. empresaria, le digamos como le digamos, ¿no? Pero Sí, es como que me di cuenta que yo por un lado estaba desarrollando mi carrera profesional y que para mí como psicóloga es muy importante toda la formación y el servicio que doy, porque al final es un servicio con el que yo me comprometo mucho con las personas que atiendo, pero en el momento en el que yo decido trabajar por mi cuenta, no solo soy psicóloga, sino también soy empresaria, ¿no? De mi claro. consulta, de mi negocio. Y entonces, en ese sentido, es como que llegó un momento en el que yo vi los números, la gestión económica que implicaba, la comunicación, como todos esos sectores que no tienen nada que ver con mi profesión como Claro, psicóloga, pero que sí que tienen que ver con todo el mundo del emprendimiento. Entonces, en mi caso, fue como encontrarme con eso sin saber que existía claro, y sin tener mucha formación, porque al final sí, de lo que yo me dedicaba era a sí, formarme como psicóloga. Entonces, verdad. yo creo que en mi caso es como que llega un momento y pienso que esto en nuestro sector, al menos dentro del mundo de la psicología y en otros sectores así de profesiones independientes, es como que llega un momento en el que necesitas diferenciar de tu profesión y de atender a tu profesión y de comprometerte Claro. con tu profesión y de atender también a esa parte como emprendedor, porque Sí, parece como que si atiendes una, desatiendes la otra. Y sí, pienso que las puedes atender, lo que pasa es que necesitas gestionarlo y también delegar en sí, ese caso. sí. Y esto te encontraste así un poco como de golpe, ¿no? Porque también eso te llevó, digamos, a la inquietud igual de formar parte de una comunidad de emprendedoras, ¿no? O sea, Exacto.
Sí, claro, yo empecé en 2013, yo decidí dejar el centro en el que estaba trabajando de manera asalariada, fija, estable, que es algo que tampoco es habitual dentro de la Mm, psicología, y empezar a trabajar por mi cuenta, porque yo soy una persona que es como muy creativa, me gusta crear mis propios programas, procesos y sentir que me limitaban de esta manera no mm, era la manera en la que yo quería vivir mi profesión. Entonces decidí montarme pues mi consulta y trabajar como autónoma. Los primeros 2 años y medio fueron bastante difíciles y mm. a partir del tercer año, 2 años y medio, tercer año, empezó a funcionar bien. Y en el momento en que empezó a funcionar bien, yo ahí me planteo, ostras, mi profesión está funcionando bien, yo me siento segura como psicóloga, puedo dar un buen servicio, pero veo que el negocio, para decirlo de alguna manera, eh, es otra cosa, ¿no? Claro, Entonces necesito hacer algo aquí. Y fue sí, cuando entré en Extraordinaria, empecé a buscar esos otros contextos en los que yo no sí, solo me relacionara con psicólogas y sí, psicólogos, sino que también me relacionara con emprendedores. Y claro. ahí empecé a hacerme cargo, ¿no? De alguna manera de esa otra parte. Sí, yo pienso que también es bueno, yo estudié empresariales, entonces sería un poco lo opuesto a lo tuyo, es como que Claro, tenía la visión muy de negocio, 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 pero vos sabes que también pienso que tenía puesta la visión de negocio, pero siempre en el trabajo para los demás, o sea, es claro. como que me visualicé siempre como que iba a trabajar tanto como para empresas, pero no visualicé en la época en la que estudié, o sea, es como que no visualicé tampoco el que iba a trabajar para mí misma, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha supuesto y con lo que me encuentro como muy a diario, ¿no? Y creo que lo que estamos, o sea, todas como que resonamos más o menos en lo mismo, es que al final, en algún momento, digamos, de este camino de crear nuestro propio negocio y todo esto, nos encontramos con áreas, ¿no? Que no nos imaginábamos que íbamos a trabajar, ¿no? Mm, O bien uno mm, piensa, bueno, listo, monto mi negocio y empiezo a trabajar, pero hay áreas como por ejemplo esta, ¿no? Como la de las finanzas, qué pasa mm, también, como qué pasa con el dinero, ¿no? Como nos decía mm, Diana Zuluaga en el último Extraordinario, es como esta área de las finanzas que por ahí nos cuesta ponernos, ¿no? Como en ese rol realmente de empresarias, o la área también, digamos, cómo trabajamos nuestra mentalidad, ¿no? mm. Todas las creencias que podemos llegar a tener que a veces nos limitan, o ya las áreas más prácticas que igual son las que vemos, como pueden ser la comunicación, el marketing, ¿no? El desarrollo de nuevos servicios, nuevos productos. Entonces, creo que es como que ese mapa completo no lo tenemos, o sea, es como que No, lo vamos descubriendo, ¿no? Por lo menos es lo que digo, hay fortalezas que tenemos unas y otras tienen otras, pero digo, en determinadas áreas, pero es como cada, todo ese mapa, todo ese camino, digamos, de autoconocimiento, es el que vamos transitando, ¿no? Como en los distintos años, ¿no? mm, Y es como que cuando va pasando el tiempo vamos teniendo como otras necesidades y vamos haciendo, siéndonos conscientes, ¿no? De lo que nos sí. pasa a nosotras y a nuestro negocio. Y además yo creo que hay mucho esa idea que cuando escuchas a otras emprendedoras, ¿no? Te explican de hacer de alguna manera, pues ese programa, ese Mm, mapa, ¿no? De alguna manera anticiparte a eso. sí, Y, y creo que hay cosas de las que no puedes anticiparte, es decir, sí. que tú puedes tener un plan muy marcado y que pienso que es muy necesario y que seguramente a mí me hubiera ido bien haberlo previsto, ¿no? Esa Sí, otra parte que yo no tenía en cuenta. Y a pesar de que eso sí que te da seguridad, porque yo creo que eso te da seguridad porque es como ves esas baldosas amarillas sí, por las que andar, también es importante incluir esa dosis de flexibilidad, es decir, sí. yo creo que esto es lo que va a pasar o esto es lo que me gustaría que pasara y me voy a de alguna manera organizar de la mejor manera, pero también escuchar mucho con lo que va pasando, es decir, qué te va dando beneficios, qué servicios no van funcionando, Sí, dónde te sientes que pierdes energía, dónde te sientes que le pones esa ilusión y que lo disfrutas más. Y esas diferentes partes también van
Sí. reformulando de alguna manera ese plan Sí, preestablecido. creo que darnos esa libertad, ¿no? Porque Mm, también creo que sí, que hay mucha estructura de la que uno se tiene que ir como desapegando, ¿no? O sea, mm, de como con uno empieza, imagínate, con un plan de negocio y dice, bueno, voy a hacer esto, 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 pero el otro día escuchaba, el plan de negocio se va a la miércoles cuando ya viene el primer cliente, ¿no? Pero es verdad que pasan los meses y que igual claro. ideaste un servicio que o no te sientes cómoda o no resuena o no está respondiendo verdaderamente igual a esa necesidad que pueden tener los clientes. Mm, Y a mí lo que me gusta, por ejemplo, de que creo que también hay un cambio, digamos, en el sector donde estás trabajando, hay un salto, ¿no? Que están haciendo muchos, pero me gustaría que me contaras cómo tú lo has vivido y cuál es tu enfoque de esta parte de profesiones que están como muy bien en el presencial, ¿no? Que ya llevan años y años y que las conocemos como muy sólidas en mm. el terreno de lo offline, digamos, y cómo es esa transición de pasar a lo online. O sea, cuéntame cómo lo ves tú. Claro, para mí está siendo, yo diría que estoy transitando ese proceso, ¿no? Ese camino. Yo creo que cada vez, claro, todo el mundo de la psicología, del desarrollo Mm, personal, em, durante muchos años, ahí tendríamos que entrar como en el servicio en sí, ¿no? Ir al psicólogo o ir al sexólogo en mi caso, o ir a hacer terapia de pareja, durante un tiempo ha sido algo que ha supuesto como cierto tabú claro, o que de alguna manera pues, la persona ha tenido que pasar como diferentes barreras hasta aceptar esa ayuda. Cada vez es diferente, cada vez es más fácil reconocer pues, que somos un profesional del mundo sanitario y de la salud, igual que vas al fisio si tienes una contractura, puedes ir al claro. psicólogo, ¿no? Pero sí que hay cierto trabajo ahí a hacer. Entonces eso hace que el presencial genere más esa empatía y esa conexión tan necesaria con la persona. Entonces, el online se ve como algo más frío, como Mm, más distante, y cuando alguien busca una ayuda emocional, cree que en el online no va a conectar con la persona, como que le va a faltar sí, esa conexión y que por tanto no va a encontrar la ayuda que realmente necesita. Entonces, yo creo que estamos ahí en ese momento ahora en el que, por un lado, se puede hacer terapia online y es igualmente efectiva que si la hicieras de manera presencial, se pueden hacer las mismas tareas, los mismos claro. ejercicios, visualización, es decir, se puede hacer el mismo trabajo. A lo mejor hay alguna parte que no, Sí, pero generalizando un montón se puede hacer el mismo trabajo, de la misma manera que pasa con los talleres o las formaciones, aunque yo ahí tengo también mis propias resistencias, ¿no? Entonces, yo creo que también los profesionales hemos tenido que hacer como profesional sí, un proceso de ver qué es lo que realmente pasa, ¿no? No tanto desde nuestra fantasía, desde nuestra idea de es que en lo presencial no vamos a ayudar de la misma manera, es que no vamos a ofrecer el mismo servicio. ¿Cómo vamos a generar un buen vínculo con la otra persona si no hay, si no lo puedo tocar de alguna manera o no me siente no me siente cerca? Y eso es algo que con la terapia online, a medida que hemos ido practicando, al menos claro, en mi caso, pues yo he ido de alguna manera desmontando ese prejuicio, ese mito que podía estar ahí. claro. En, en mi caso ahora el proceso está en todo el tema más de la formación y de los talleres, que yo disfruto mucho el presencial porque sí que es verdad que las dinámicas que se pueden hacer o la interacción que se genera entre las personas es diferente, pero me falta la experiencia real de qué es lo que sucede cuando intentas crear esas conexiones desde lo online, ¿no? Claro. Entonces, ese sería como una parte por, de ese proceso, ¿no? Mm, De lo offline a lo online. Y después otra parte que para mí es muy importante tenerla en cuenta es la diferencia entre la necesidad o el deber y mm, el placer. claro. Estamos en un momento en el que lo online parece la panacea y que nos tenga que resolver la vida a todos y que todos tengamos que estar online. Es como si no Mm, estás online, algo sí, está claro. fallando en tu negocio. Mm, Y yo misma he pasado por ese momento, ¿no? En el momento en el que yo empecé a profesionalizar mi sector y contraté SEO y hice el trabajo en branding, ¿no?
y en comunicación y en cómo transmitir mi mensaje de una manera más clara. Ahí sentí como ese deber de tener que estar en, Claro. en lo Y de online. hacerlo de una manera concreta, ¿no? O sea, también Exacto. como... Tener que publicar más, tener que estar en las redes sociales. Y eso yo en mi caso me di cuenta que me generaba mucha angustia. Sí, Y mucha angustia, no tanto por el trabajo en sí, que también, porque dedicaba mucho más tiempo, sino era, y porque lo vivía desde el deber. Yo esto lo tengo que hacer. Si quiero prosperar como profesional, si yo quiero llegar a un cierto punto, tengo que estar ahí. Si no, como si fuera como un poco más mediocre, de alguna manera tenía esa sí, sensación. Y a mí me ayudó mucho quitarme ese deber. Bueno, eso es una posibilidad, pero yo ahora en el fondo no siento esa necesidad. No tengo claro, esa necesidad. Es una posibilidad, pero para mí no es una necesidad ahora. Y cuando la tenga, cuando me apetezca, sé que está ahí y la voy a coger, ¿no? claro. Entonces, yo creo que eso también es muy importante, porque sí que es verdad que lo online es un recurso fantástico y Sí, por un lado es poder transformar desde mi sector, puede ser igualmente útil y puedes llegar a muchísimas más personas y eso es fenomenal. Pero busca tu momento, no te sí, obsesiones en tener que estar ahí, porque entonces vas a encontrar una resistencia que no te va a sí, permitir disfrutar de tu profesión. sí. Sí, no, y también pienso de que tiene que ver mucho también con esto, con la escucha interna, ¿no? O sea, Mm, de que hay veces que hacemos más foco en lo que nos dicen, en las fórmulas, en las estrategias, y yo creo que todo lo que vamos aprendiendo, o sea, en realidad tenemos que verlo cómo lo podemos aplicar y si, o sea, cómo se traslada eso en nosotras, ¿no? Y en nuestros negocios. No necesariamente digo, todo lo que nos cuentan, lo que aprendemos, tiene que ser sí o sí como implementado y llevado a la práctica, ¿no? mm, Porque pienso que es verdad que ese sentimiento de frustración crece mucho, ¿no? O sea, mm. yo que estoy en este mundo también, a mí me pasa, ¿no? Yo el otro día mandaba un email a mi comunidad y le decía, no, en casa de herrero cuchillo de palo, y te sientes encima como hasta peor, ¿no? Como que tengo que dar ejemplo. Claro, ¿Cómo la no voy a estar culpa, publicando? Digo, la culpa aparece, bueno, y se hace claro. como protagonista de ahí en el escenario. Y, y creo que al final yo siempre pienso de que, y se lo digo también y lo comparto con todo el mundo, creo que en realidad sostenemos algo a largo plazo cuando lo hacemos no desde ese deber ser, sino desde algo mucho más profundo, más verdadero, como desde aquel motivo, digamos, por el que queremos hacerlo, ¿no? Mm, Este punto de conexión verdadero con lo que hemos venido, ¿no? Y que lo estamos haciendo probablemente a través de nuestros negocios. Cuando tenemos esa rutina ya como muy marcada, que es muy bueno, el planning es muy bueno, mm, el calendario y todo esto es buenísimo, pero digo, pero estaría bien que hubiera como ese equilibrio de entre, bueno, me planifico, me organizo, pero siempre y cuando también esté resonando con mi momento, ¿no? mm. O qué es lo que voy a hacer en función de mí, no tanto también dejándonos llevar por fórmulas que nos ponen ahí, ¿no? Porque Mm, ahí nos empezamos como a estructurar y creo que a largo plazo no lo sostenemos. mm. O sea, Fíjate, yo ahí creo que es importante me planifico y me organizo, ¿no? mm, Y me escucho. eso es. Es como, no es o una cosa o la otra, Sí, sino que, también. que van las dos de la mano. Es como yo me planifico y me organizo porque eso me da una visión, me da una tranquilidad y me ayuda a ir más relajada. Claro. Y de la misma manera que me planifico y me organizo, también me escucho para estar como conectada con esa visión, ¿no? Como desde dónde lo hago, para qué lo hago, Exacto. porque es que la naturaleza es ir para afuera. Sí, Todo el mundo online es que está fuera, es que la sí, comparación, por mucho que nos digan no te compares, es imposible, no, es que es imposible. Entonces, sí, como que eso va a existir, sí, es muy importante el no esperar que eso no pase, sí, sino durante el proceso estar conectado contigo. sí.
Y yo que sigo bastante marcas así de diferentes sectores, veo que en realidad para mí, como aquellos casos que se pueden llamar de éxito, son personas que han pasado por todo, ¿no? O sea, igual como en ese boom de recibir como mucha visibilidad, digamos, de alguna manera, pero que después se han visto como, wow, o sea, esto igual no me lo imaginaba. Y luego, si te das cuenta, son como casos donde se respetan mucho, se escuchan mucho, donde han tenido que también trabajar este tema de la exposición, ¿no? De las opiniones, del qué van a decir de ti, de tu marca, pues el síndrome del impostor. Digo, y al final para mí lo que veo es más como una autenticidad, ¿no? O sea, es como, hay mucha autoestima, o sea, también es como que hay un trabajo grande en lo personal como para poder sostener eso y al final te das cuenta que digo, pero lo han pasado, o sea, han pasado y creo que cada vez se está contando más como esa parte de atrás, ¿no? Porque al final redes sociales como Instagram, que para mí, a mí me encanta Instagram, pero digo, también le reconozco el lado probablemente que pueda tener como negativo de que estamos viendo como todo lo bonito, entonces si entra ahí también otra, no sé si es una emoción o un sentimiento, pero entra la comparación, ¿no? Y también nos empieza a hacer sentir como mal, mira, pues yo no hago esto, mira esta persona lo que hace, y yo cuando voy a hacerlo, y y creo que ahí es cuando nos hacemos pequeñitos, pero en realidad no vemos lo que hay detrás, o sea, Claro. digamos, es imposible ver, digamos, cómo se está sintiendo esa persona, ¿no? O sea, no lo imaginamos todo, o sea, Porque ahí creemos, aparece el deber, porque yo claro, creo que en ese momento aparece el deber y el deber nos genera una exigencia claro, y esa exigencia hace que vivamos una parte del negocio, porque al final no dejan de ser responsabilidades, eso como hacer es, facturas, ¿no? Que no sí, nos gusta, sí, pero las tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esas responsabilidades las podemos escoger y cuáles no? Y si las vivimos de esa manera, no las vamos a personalizar, no nos vamos a culpar, no, y nos va como a permitir una distancia emocional que nos proteja más. claro, sí. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías de la autenticidad, ¿no? Yo Mm. ahora estaba pensando también desde mi sector qué proyectos o qué personas conozco eh, que han crecido mucho y que han ganado mucha visibilidad y cómo han ido de alguna manera Sí, transformándose y sí que es verdad que como lo que se mantiene durante mm, todo ese tiempo es que ves la misma persona, es como que sí, ves esa esencia, sí, cuando eso es dificilísimo, sí, porque para conseguirlo necesitas estar muy conectado y cuando la claro, exposición cambia tan exponencialmente, claro, aparecen críticas, aparecen juicios, aparece tu propia vergüenza y hacer frente a eso o para hacer frente a eso es muy importante ese proceso, ¿no? De conexión con uno mismo. Y por otro lado, si ves que realmente no puedes, también poder ser exacto, honesto, sí, porque a lo mejor habrá personas que se encontrarán con ese éxito y no es el éxito que les haga bien, porque claro, éxitos hay muchos. El sí, éxito no significa mayor visibilidad o mayor reconocimiento. Al final el éxito es ese lugar en el que tú quieras llegar y en el que te sientas tranquilo, satisfecho y realizado, ¿no? Y tal creo cual, que también esa redefinición ayuda a vivirlo con menos carga, como con menos exigencia. sí. Entonces tú piensas, por ejemplo, que a ti te está pasando, digamos, un poco como que hay determinados, digamos, servicios de los que tú ofreces, ¿no? Bueno, la consulta la tienes online, presencial, pero digo, hay determinados servicios que te los puedes llegar a estar planteando trasladarlos al online, como es la formación. Yo de momento no. No, de momento no. De momento no, pero o sea, no me lo planteo como algo a corto plazo, pero sí que está ahí. Es Claro, como, bueno, es una idea, no es algo que lo descarte, pero no es algo para hacerlo ahora a corto plazo. A mí claro, me apetece desarrollar experiencias claro. más presenciales y además experiencias más dirigidas a las parejas y estoy planteándome un tipo de talleres diferentes como conversaciones en las que haya más interacción, eh, pero sí que es un modelo
que si yo lo pienso en online también lo veo factible, también se Sí, ¿no? podría desarrollar. Pero ahora no es lo que a mí me mueve, es como no es lo que realmente me apetece, entonces como que siento que no es lo que me apetece, no quiero poner la energía ahí, pero no Claro, lo descarto, claro. porque sí que lo veo como una posibilidad de diversificar, de llegar a más personas, que al final es lo que a mí me mueve, ¿no? Es como mi motor, es poder ayudar a las personas a crear esas conexiones seguras entre ellos, a construir ese amor, que el amor no deja de ser ese vínculo seguro, ¿no? El saber que yo puedo contar contigo y tú vas a estar ahí cuando te necesite, identificar cuáles son esas resistencias que no nos lo permiten para poder transformarlas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo online me va a permitir a medio y a largo plazo llegar a más personas. Creo que esto del online también es como muy tentador porque es verdad de que yo sí que creo que nos ofrece a casi todos una oportunidad de como, digamos, como otra especie de área de trabajo, otra, o ampliar, digamos, como nuestro modelo de negocio, digamos, de alguna manera, porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, que trabajo mucho con la estrategia de negocios y todo, pienso, una vez escuché que había, bueno, la diferencia, digamos, básicamente de lo que sería, digamos, como el autoempleo o realmente ser, digamos, como tener tu negocio, ¿no? O sea, cuando la escuché la diferencia, que en realidad el autoempleo, hay mucha gente que en realidad está como todavía preso de un horario de clientes y todo, y que lo ideal sería llegar como a un modelo de negocio donde tú pudieras hacer hasta una franquicia, digamos, en cierta manera de tu negocio, o automatizar determinados procesos, ¿no? Digamos, el delegar, digamos, en lo que tú eres bueno, tú lo sigues haciendo, pero todo aquello, digamos, que lo puedas ir delegando, lo vas a ir delegando, ¿no? Como para ir creciendo, ¿no? O sea, y sí que es verdad que creo que ahí el online ofrece como esa puerta donde para seguir creciendo, digamos, en el sentido de que lo que hablábamos, por ejemplo, de las consultas, ¿no? Yo he tenido varias consultas así también con profesionales a través del online, gente que está súper lejos del otro lado del charco y al final le decís, wow, este encuentro ha sido posible por esto, ¿no? Y al final los resultados ser como, bueno, para mí han sido súper válidos, o sea, no he sentido la diferencia entre lo que podría haber sido presencial o online, o sea, y entonces, en ese sentido sí que creo que, claro, que es como una rueda a la que muchos queremos sumarnos, decir, ay, bueno, puedo hacer mis servicios online, o puedo tener, por ejemplo, algunos infoproductos o mis formaciones, porque al final, claro, nos permitirían como ampliar, ¿no? Y es como que ahí no tendríamos límites, ¿no? Podríamos, o sea, vender, digamos, nuestros servicios o productos, pues a todo el mundo. Entonces, en esta área, por ejemplo, de profesiones como la tuya, ¿tú eso también lo ves como una verdadera oportunidad? Sí, yo creo que eso es una oportunidad importante. Lo que yo creo que es eso, es que cada persona necesita preguntarse si esa oportunidad la quiere coger en ese momento, Claro, ¿no? Pero sin duda, de hecho, yo misma que, por ejemplo, yo ahora como profesional y ahora como profesional y ahora he hecho una formación recientemente que venían de Estados Unidos a hacernos la formación aquí a España y esta es la segunda formación que nos hacen y esa formación ahora se empezará a hacer online. Entonces, claro, eso da muchísimas más oportunidades porque claro, si solo vienen una vez al año, o vas o o vas la o bien, pierdes. sí, Y claro, tener esa oportunidad te permite pues no perderte esas formaciones y a la vez tener la misma experiencia, sí, porque no es una formación teórica al uso, sino es una formación que también implica una experiencia emocional, ¿no? Como desde mi punto de vista creo que para que haya un aprendizaje real tiene que haber una experiencia, ¿no? Durante el proceso de aprendizaje. Entonces, sin duda, todo el mundo online permite eso, permite claro, diversificar, llegar a más personas y a la vez también, cuando yo te escuchaba decir
como yo le diría de alguna manera, el no estar secuestrado por unos horarios fijos, ¿no? Tal cual. Que claro, cuando tenemos un servicio a personas, en mi caso, ¿no? Yo tengo unas horas de consulta, lo que sí que es verdad que yo siempre he sido muy flexible con mis horas de consulta, pero no dejo de tener unas Sí, horas no de deja de consulta. existir la agenda, digamos. Exacto, la agenda por horas. Y en ese sentido, esta diversificación te permite más libertad de Claro. horario, y que es algo que cuando decidimos trabajar por nuestra cuenta hay esa fantasía, ¿no? Ostras, yo ahora voy a tener más tiempo libre, más tiempo para mí, y es todo lo contrario a lo que acaba pasando. Sí. Y creo que el mundo online, bien gestionado, que eso es el reto, te puede permitir también esa no rigidez de horarios, que sí que cuando trabajas para personas que tienen que venir a una hora determinada, pues no tienes esta posibilidad. O si más no, está limitada. Claro. Y cuéntame de las formaciones que has llevado a cabo, qué estás haciendo, qué quieres hacer, cómo las has enfocado, porque creo que casi todos nos imaginamos, digamos, tu consulta, ¿no? O tu Ujú. trabajo como sexóloga, ¿no? Hay una idea, por lo menos. Pero, ¿cómo trasladas, digamos, este trabajo digamos, a un grupo o a las parejas, lo que estás haciendo ahora? Yo tengo sobre todo tres grandes áreas de trabajo grupal. Uno es todo el trabajo sobre autoestima, que sería la historia de amor contigo mismo, después la sexualidad femenina y después el trabajo en parejas. Mm, Entonces, en cada uno de esos espacios yo lo que intento es que no sean espacios de mucha gente, sino que sean más bien grupos reducidos cuando son de trabajo individual, es decir, todos temas de autoestima y sexología femenina, 10-15 personas máximo, si no intento que sean menos. Y en esos casos yo hago muy poca explicación teórica, aunque sí que inicialmente doy como un contexto, ¿no? Dónde estamos, qué vamos a trabajar y qué entendemos, por ejemplo, cuando hablamos de autoestima, qué entendemos por autoestima y qué es lo que realmente hay, cuál es el trabajo que tenemos que hacer en ese caso. Y lo mismo con la sexología femenina, en el taller de mujeres para trabajar la sexualidad lo que hacemos es iniciar, sí que trabajar mucho sobre nuestra propia fisiología, nuestra propia anatomía, la respuesta sexual femenina, porque sí que hay una serie de conceptos que son necesarios, y después trabajo muy vivencial y muy experiencial. Y la verdad es que yo siempre tengo un guión, porque a mí me ayuda mucho tener un guión que me da seguridad, y es muy flexible ese guión. Yo me adapto mucho a las personas que tengo y a lo que veo que necesitan en claro. ese momento, y en función de lo que me encuentro voy adaptando, y lo que vamos haciendo son trabajos, por ejemplo, mucho con arte terapia, con visualizaciones, con el cuerpo, también trabajos más cognitivos para de alguna manera entender qué pasa. También hago trabajos entre ellos para que también poder trabajar la interacción entre ellos. Uso mucho la música también de diferentes maneras, tanto como un acompañamiento, ¿no? Como también un canal a través del cual conectar con las emociones. Entonces, sí que hay como un programa muy concreto, pero que yo no lo trabajo de manera concreta, Claro. sino que se va trabajando como que de alguna manera te vas empapando de eso, y hay muchas personas que acaban el taller y dicen, ostras, pues esto no es lo que yo me esperaba, y porque venía con una idea más Sí, pragmática y no me voy con la solución, porque para mí la solución no existe, sino que forma parte de reconocer en qué claro. punto estás, qué necesitas tú, y a partir de aquí, pues saber cuál es el trabajo que tú necesitas hacer. En un taller de un día no podemos resolver la panacea, ¿no? No, pero yo creo que es súper bonito esto cuando te recibes como una especie de regalo, ¿no? Porque es como que la parte mental de uno es como que necesita tener como eso, pero ¿qué Claro, voy a ver? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué resultados voy a obtener? Pero en claro. realidad, cuando uno va ahí, deja la mente de lado y se permite como vivir todo el proceso, en realidad Mm, es cuando obtiene como el verdadero, ¿no? El verdadero aprendizaje que seguro que era para ese momento y para esa situación, sí, digamos, en especial. sí.
Mm. Y, por ejemplo, ¿tú sientes de que hay una relación directa entre lo que es, digamos, una autoestima, como lo que hablábamos hace rato, de la autenticidad y esto, como una buena autoestima para ser, digamos, como una buena empresaria? ¿Sientes que hay una relación? ¿Lo ves? Yo creo que la buena autoestima nos sirve para Para cualquier todo, área ¿no? de nuestra vida y sin Sí. duda también como empresarias, ¿no? Porque al final una buena autoestima te ayuda a reconocer cuáles son tus fortalezas, ¿no? Claro. Esos talentos que tú tienes y también reconocer esos puntos en los que tú a lo mejor no llegas y no lo ves como una limitación, sino que te será fácil pedir ayuda. El Mm, pedir ayuda no será un, ostras, pues no lo estoy haciendo suficientemente bien, debería llegar a esto. Entonces, una buena autoestima nos va a ayudar a vivir ese mm, proceso también de delegar de una manera mucho más natural y mucho más orgánica, sin sí. personalizar ni culparnos, ¿no? Mm, Una buena autoestima también nos ayuda a reforzarnos y no de una manera ególatra, pues porque yo lo valgo, mm. sino de una manera saludable, ¿no? Es Estoy decir, pensando, por ejemplo, en la cantidad de situaciones que tenemos como en el día a día de el saber decir que no, ¿no? A claro, determinados clientes, situaciones que que vivimos, o un tema también que es bastante complejo es el tema de los precios, ¿no? sí, yo Que yo estaba para mí pensando justo en eso ese ahora sí, ¿no? también. Para mí ese, digo, para mí ese tiene mucho que ver con la autoestima, con el merecimiento, ¿no? O Mm, sea, estamos preparando una propuesta y es como que más allá, o sea, es como que uno tiene un determinado techo, pero digo, mm, ¿ese techo de dónde viene, no? Digo, creo que tiene que ver con, en realidad, con esto, ¿no? Con lo que mm, valgo, con lo que siento que valgo, mm, ¿no? Y, absolutamente. y creo que muchas veces también, obviamente, que atraemos también esas circunstancias, clientes y todo, o bien para reafirmarnos lo que Mm, estamos sintiendo, creyendo, o bien para también darnos una nueva oportunidad, ¿no? O sea, digo, puede venir alguien que te acepte un presupuesto sin ponerte ningún tipo de peros, digas, wow, mira qué bien, o gente que no, que viene como, y no me puedes bajar, y no sé qué, y ahí es como que decís, ese posicionamiento, ¿no? Como no, mm, esto es, yo creo, por eso digo, porque creo que en distintos momentos que estamos desde que, y digo, y esas son cosas que no sabemos, ¿no? O sea, digo, uno comienza su negocio y no sabe que una herramienta tan buena como tener una buena autoestima te va a mm, servir para muchísimas decisiones del día a sí. día. Totalmente. De hecho, yo ahora estaba pensando, ¿no? Yo, esos aspectos son aspectos que yo me he tenido que trabajar mucho durante mi proceso eh, como empresaria, en este caso como emprendedora, ¿no? El tema del dinero. Mm, Eh, por un lado, el poner un precio al servicio, cuando aumentas el precio del servicio sí, como lo explicas. Y por otro lado, yo en mi consulta yo no tengo secretaria, claro, con lo cual yo cobro las visitas. claro. Y hay muchas personas que cuando acaban la sesión se van centradas en el trabajo y se van. Y se van sin pagar. Claro, pero no porque no me quieran pagar, sino Mm, porque, claro, yo soy estaban la así, psicóloga sí. y la secretaria, ¿no? Para entendernos. Y esto al principio a mí me costaba horrores. Yo me ponía roja, subían los colores. Perdona, es que la visita, no sabía cómo decirlo, ¿no? Y ahora es algo natural, porque yo entiendo que no es algo que tiene que ver Sí, conmigo, ¿no? Yo lo personalizaba un montón, eh, y aunque no es la situación más cómoda, porque tampoco es que esté ahí como pez en el, sí. en el agua cuando esto pasa, bueno, lo entiendo como una parte más Mm, que dentro de mis servicios, yo cobro mis servicios y tienen un valor, entonces la otra persona no se da cuenta, no es nada personal, sencillamente que está en otro lugar. De hecho, cuando les digo, perdona, la visita, le saben un montón de mal, ay, perdona, y después la siguiente visita me dicen, hoy no me olvido, digo, no, si no te pasa a ti, si me pasa a un montón de gente. Y ya está, y hacemos, pues, rompes un poco el hielo y ya está, ¿no? Pues esa situación tan concreta yo creo que tiene mucho que ver con ese valor que tú decías, ¿no? claro, Con darte el valor que tú tienes. Al final no es ni sí. más ni menos, es el que tú tienes. Yo pues tengo unos años de profesión, tengo unas formaciones que avalan mi experiencia, y hace unos años tenía otro y de aquí a unos años
será diferente el valor que Eso tendré, es. ¿no? Y, y a veces gastamos energía justificando ese valor. Sí, Y eso es una señal de una autoestima más bajita para entendernos, sí. ¿no? Cuando no necesitamos justificar porque lo sentimos y eso no, muchas veces se confunde una autoestima positiva como con un punto de soberbia o como de narcisismo y para nada. El Mm. narcisismo esconde muchas inseguridades, ¿no? La autoestima positiva sencillamente te da valor, te das valor y no te avergüenzas por el valor que tienes. Y esto entraría también, incluiría el hecho de, por ejemplo, de cómo gestionamos los no que podemos llegar a Sí, recibir, o también mismo los que uno tiene que dar, porque uno puede recibir, pero uno también da determinadas veces, en mm, determinados momentos un no, y cuesta mucho, o sea, muchísimo. cuesta mucho decir que no, o cuesta mucho decir, por ejemplo, hasta que hemos trabajado juntos, ¿no? Claro, Entonces digo, esto, ¿cómo lo relacionarías? ¿Lo relacionarías con la autoestima? claro, eso es una parte de la autoestima que tiene que ver, es la asertividad, Mm, ¿no? Y tiene que ver con la comunicación con los otros, con cómo nos relacionamos con los otros y con esos límites que ponemos con los otros. La primera parte es cómo recibimos la autocrítica y mm, cuando alguien nos hace una crítica, de la manera que sea, porque hay personas que son muy ofensivas sí, criticando y eso es más difícil de gestionar, ¿no? mm, Eh, o hay otras personas que hacen una crítica desde fuera como de una manera pues muy adecuada, pero como tú lo recibes es muy ofensivo. claro, Entonces, aquí ya cada persona. Esa manera de recibir la autocrítica, si tú no acabas de confiar en ti y el otro justo te mm, da en ese punto ahí, en el que tú desconfías, es como si estuviera es como si como, te estuviera pillando, ¿no? Es como si de sí, golpe te sientes desnudo ahí y dices, ¡oh, está tocando miércoles! justo la herida, ¿no? O sea, una herida Exacto, abierta ahí, sí. exacto. Es como si te hubiera descubierto en eso que tú crees que no lo estás haciendo bien o en lo que sea. Entonces, Ujú. claro, ahí de lo que te está dando pistas es que hay una parte de ti que no te acabas de sentir seguro, segura y que necesitarías un poco revisar, ¿no? Claro, En la medida en la que nos sentimos más seguros, incluso de esas debilidades que podemos tener o de esas potencialidades poco desarrolladas, es reconocer y pedir ayuda. A lo mejor el otro sencillamente te está identificando, ¿no? Esa parte de que sola claro. no puedes. Y, y en el otro extremo, que sería cuando nosotras tenemos que poner esos límites y decir esos noes, yo ahí siempre digo una cosa para ayudarnos, y es que cuando dices que no al otro, te estás diciendo que sí a ti. Mm, Entonces, es como algo muy tonto y muy fácil, pero que es visualizarlo ayuda mucho claro, a, a darnos ese permiso. Porque la dificultad de decir que no es el, el pensar o el sobrevalorar las consecuencias que va a tener en el otro. Ostras, pues exacto. si le digo que no, va a dejar de tener un beneficio el otro porque le estoy quitando una parte, ¿no? Mm, Si le digo que no a un cliente, ostras, mm, ese cliente se tendrá que buscar la vida en otro lado, ¿no? O sí, lo que sea. Entonces, y para ti decirle que sí, ¿qué implica? claro. Yo Y siempre lo visualizo a esto como, y por eso digo, por eso estaba pensando y estaba llevando la conversación por este rumbo, porque decía, qué importante es como tener en cuenta la herramienta o lo que podemos hacer o detectar en qué punto nosotros estamos como resonando con algo que nos duele o nos sentimos desnudos como para poder saber, digamos, ah, vale, ahí duele, ¿qué puedo hacer con esto, no? Porque a mí, por ejemplo, con el tema de propuestas con clientes, envío un presupuesto y es como que para mí se produce como una especie de liberación. Pienso, si la persona resuena conmigo y yo resueno con ella, es como perfecto, vamos a trabajar juntas, ¿no? Y van a ver, va a haber, digamos, como las facilidades, ¿no? Como lo económico no va a ser problema, no, o sea, es como que yo siento que va a haber como un flujo así que donde las cosas van a fluir. Y después lo suelto como el resultado, o sea, y cuando se produce lo contrario, que no hay una respuesta o esto, siempre pienso, o sea, de que, bueno, no era yo o no era el momento. claro, Y es como, claro, digo,
a mí me trae mucha paz y eso fue como hace un par de, no sé, igual meses, donde al principio digo, es como que, ¿y estará bien o no estará bien? ¿O sería el precio? ¿O qué hice? ¿O no? Claro. ¿O fue algo que, o sea, es como que me hacía cargo de toda esa situación y después pensaba, después no sé en qué momento pensé, dije, no, o sea, creo que es como desde, o sea, pienso que los clientes con los que trabajamos, las personas con las que colaboramos y todos, es como que todos estamos como contribuyéndonos de alguna manera, ¿no? Mm, Esa contribución puede ser, pues no me gusta decir que si positiva o negativa, ¿no? Pero creo que tenemos los clientes como que necesitamos en un momento determinado y las personas con las que vamos trabajando son las que vamos necesitando, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? Que cuando, o también me ha pasado el sentir que un proyecto no lo quiero llevar a cabo. mm, Entonces me ha costado mucho decir que no. Entonces mm, creo que y creo que cuesta por un montón de motivos. Creo que cuesta por esto, porque también pensamos, oh, pero ahora voy a decir que no, o quién soy yo como para decir que no. Y si ya el otro te rebate, bueno, ya es como que ya te incendias, ¿no? O sea, es como que ya hay muchos más motivos. Pero en mi caso, como te digo, Isabel, yo he notado que el hecho de emprender, de tener, digamos, como mi propio negocio, ha sido todo un camino y lo sigue siendo, ¿no? De autoconocimiento. Entonces, por eso pienso que es tan importante digamos, esta oportunidad que vamos teniendo como de irnos trabajando, digo, no solo de lo que vemos como lo que decíamos al principio, ¿no? No trabajar áreas visibles de como el marketing, no sé, la financiación o, digamos, dentro de lo que es mm. el negocio en sí, sino a nosotras, ¿no? O Sí. sea, las distintas herramientas que podemos ir tomando Mm, y que vamos, seguramente que se nos van apareciendo, ¿no? Como este mm, trabajo también, creo que es súper importante el trabajar la relación que hemos tenido también con el dinero, ¿no? Y la mm, que tenemos, la que probablemente ya venimos desde una educación, mm. digo, porque no es casualidad de que la gran mayoría tenemos como ese debate, ¿no? O sea, hay Como que mucho cojeamos de la misma pata. nos cuesta, o sea, nos Sí. cuesta como esa aceptación, ese, digamos, de que somos merecedoras, nos cuesta llamarnos también empresarias, o Mm, sea, hay un punto que escuchaba, escuchaba la otra vez de que estamos cada vez más, por ejemplo, como mujeres asumiendo esto, ¿no? Nuestra parte como de empresaria, pero aún así, en muchas ocasiones, el hecho de la gestión económica suele ser delegada al hombre, ¿no? O sea, o bien en casa, o que igual ellos todavía son los que, igual son los que más aportan, digo, todavía hay cosas que indudablemente que estamos en un momento de mucho trabajo, ¿no? claro, es que al final, por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo que el desarrollo personal es una gran herramienta que nos ayudará en nuestro emprendimiento, que Mm, cuanto mejor nos conozcamos, más segura nos sintamos con nosotras mismas y más sepamos identificar esas barreras o limitaciones, que cada mm, una va a tener las suyas, sí, más fáciles nos va a ser poderlas transformar, ¿no? claro. Pero por otro lado, hay un tema de género. Mm, Ahora tú hablabas pues, de esa influencia, ¿no? En lo masculino, sí, por ejemplo, en cuanto al dinero. Y no nos podemos desligar mm, de esa socialización patriarcal que hemos vivido todas. claro. Y ahí también tenemos un trabajo que hacer, más allá del propio desarrollo personal, de cómo también como mujeres aprendemos a liderarnos, pero de Sí, otra manera, ¿no? sí, Y aprendemos a coger ese poder en nosotras sí. mismas, no desde ese modelo machista que Mm, hemos visto, sino desde un lugar diferente y que lo estamos aprendiendo entre sí. todas. Sí, yo creo que Y estamos es justo, sí, me parece, yo siento que estamos como atravesando ese momento, ¿no? sí, Es sí, como sí. que a la hora de que conoces más, o sea, nosotras que estamos, por ejemplo, bien, nosotras que estamos como en una comunidad de mujeres que emprendedoras, te das cuenta de que a muchas nos cuesta todavía esto, ¿no? Ponerte el rol como de empresaria, pareciera como que estás jugando, ¿no? Cuando ellos parece que no juegan, ellos como que ya son, ¿no? O sea, Mm, alguien, y digo,
hay un tema como todavía que estamos ahí, que creo que mm, se está saliendo, ¿no? A la luz para que mm, lo podamos ver, digamos, cada una, mm. trabajarlo y todo. Y Fíjate qué interesante eso que mm, decías, porque ellos lo son, es como, sí, también es un tema identitario, ¿no? claro. Y creo que como mujeres, sentirte que tú también eres, que también somos, ¿no? Yo también soy Mm, empresaria, es un clic importante, que sí. no es menos ni da vergüenza, es, Mm, ¿no? Y que también puede formar parte de tu identidad. sí. Y mira tú qué casualidad que la semana pasada estaba viendo las estadísticas de los autónomos en España. Quería saber porque cuántos éramos, o sea, Ah, y llegué ya como a profundizar un poco más de cuántos hay, unos 3 millones aproximadamente. Es verdad que se hace la separación entre los que son autónomos de que provienen de sociedades y así, que es como diferente al autónomo 100%, digamos, y que no son socios de sociedades, rondarían como unos 1.800.000 y hablan de las distintas áreas, ¿no? Hubo mucho en su momento del sector, digamos, de la construcción, después de la crisis bajó, hay un porcentaje muy, muy amplio de este 1.800.000 que son del sector servicios, y luego vino el punto de ¿cuántos de ellos son mujeres? Pues aproximadamente el 30%. wow. Sí, me quedé súper sorprendida Sí. yo no sabía ni cuántos éramos, y esto venía a raíz me puse a ver estas estadísticas a raíz de también de cómo el autónomo en realidad está considerado en España, ¿no? En relación con otros países, ¿no? De Mm. cuántas facilidades podemos llegar a tener o no. Y bueno, estaba estudiando este tema y después cuando ya lo uní con este tema, o sea, cuando vi las cifras y cuando vi con eso, yo dije, wow, o sea, realmente, no, digamos, es como que la cifra me dio a entender como que no somos tantas, o ¿Qué sea, va? y no Pues sé, me ha sorprendido un montón. sí, 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 porque dije, y después me puse a pensar porque yo ya notaba esto en mi círculo, de que no tengo tantas amigas, digamos, que sean autónomas. Sí. Y te das cuenta, ¿no? O sea, eso es lo que a mí también, por ejemplo, a nivel personal y profesional me impulsó también formar parte de la comunidad de Extraordinaria, era porque quería como ese lenguaje, ¿no? O sea, quería Mm. también contar como con ese apoyo, con personas que estuvieran viviendo lo mismo que yo estaba viviendo. Y dije, claro, digo, de ahí es como que todo me iluminé y dije, claro, no hay tantas, o sea, porque en mi entorno conozco a una, dos, Claro. que al No final somos, no no, somos es, tantas. no Claro, la somos, identidad no la somos estamos desarrollando. tal Mm, cual. mm. Dije, por eso es que no, de ahí viene que digo que cuesta ver, Claro, que cuesta, reconocernos. exacto, de que Mm, salga realmente a la claro. luz. Bueno, Entonces, por eso es tan importante. Yo creo que estos movimientos para ayudarnos a dar visibilidad, sí, a ver qué posibilidades hay, qué diferentes identidades de mujeres empresarias y emprendedores exacto, existe sí. y que cada una como mujer se pueda identificar en un rol o en otro y eso también nos ayude a de alguna manera desarrollarnos de una manera como más orgánica, ¿no? No, Sí, no como fingiendo o como tener que construir un rol en el que no nos sintamos cómodas, sí. sino algo más natural y como No, más y a mí la genuino. verdad que la parte que me gustó, o sea, porque me podría quedar con una cifra negativa, ¿no? Pero dije, bueno, la parte en la que me gustó es que dije, bueno, estoy formando parte como también de un cambio, ¿no? Porque Sí, también cuando yo me hice autónoma también pensé en el tipo de vida que yo quería, ¿no? En el tipo de trabajo, en el tema de, yo hoy no soy mamá, pero digo, si el día de mañana lo fuera, ¿cómo quiero conciliar mi vida, digamos, claro. profesional con la vida, digamos, familiar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también somos como muy valiosas, ¿no? Porque sabemos que tenemos como esta múltiple capacidad Mm, de llevar a cabo, vale, esta múltiple capacidad de llevar a cabo muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es súper importante. mm. Bueno, Isabel, me ha encantado que formes parte de aquí, de esta entrevista, me quedo con un enorme valor. Mm. ¿Y con qué te quedas tú? ¿Puedes Bueno, tomar unos minutos y para mí, despedirte? sí, para mí ha sido
muy interesante esta conversación. ¿Mm? Yo la verdad es que he estado muy a gusto contigo. Ah, es como otra vez reconocerme en este rol Sí, de empresaria, porque yo tiendo a olvidarme rápidamente. Yo claro. lo veo cuando me pongo delante de los números o cuando necesito delegar algún servicio, pero un poco charlar contigo me ha permitido como volver a identificarme. Creo que es algo muy importante para nosotras Sí. y, y sobre todo me quedaría con esta parte y que es que me he sentido muy a gusto, de verdad. De verdad, yo Sí, podría para mí estar ahora mucho rato hablando contigo. No sí, fuera para por mí ha el sido tiempo, como que también un, sí, es no, un sí. para mí ha sido también así como un reconectar, ¿no? Con estas áreas y que damos, creo que en realidad damos por, o sea, venimos como en un piloto automático, ¿no? Yo Mm, siento que nos ha pasado a casi todos, ¿no? Del estudio al trabajo y entonces, claro, creo que estamos despertando y siendo como más conscientes mm, de cada uno, de cómo nos desarrollamos digamos, en la vida en general, ¿no? También en la parte profesional, mm, personal, y por eso, y cómo las distintas herramientas mm. que nos vamos encontrando en el camino, o sea, nos van a ir ayudando. A cada una nos va a ir como completando en lo que nos haga falta, ¿no? Ese factor humano, ¿no? Que Sí, creo que se nos olvida a veces sí, y que como emprendedoras y empresarias entramos sí, mucho en un rol muy instrumental y que al exacto, final somos personas y que es tan importante, por ejemplo, para mí ahora conectar contigo sí, me ha ayudado a conectar con una parte sí, como empresaria y que sin eso nos despersonalizamos eso es. y Eso es lo bonito nuestro, me sí, parece que cuando estamos hablando del emprendimiento de género, creo que eso es lo bonito, la capacidad sí, también de, como de conexión que tenemos, ¿no? mm, De vernos en la otra, ¿no? Y entonces pienso que ahí es donde no tenemos que dejarnos llevar por esa energía igual más aprendida, ¿no? mm, Y de hacedoras, de todo tiene que exacto. ser así, de que lo que hemos hablado, ¿no? De perdernos el disfrute de por qué hacemos lo que Mm, hacemos, ¿no? Yo me exacto. quedaría con eso, de que sigamos Sí, disfrutando en este sí, camino. Te sí. envío un súper abrazo, te lo daré en unos días Igualmente, y sí. muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. A ti por invitarme. Un abrazo Vale. enorme. Un abrazo, adiós.